Buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Opinión. Cundinamarca le ha producido a Colombia personajes importantes, por mencionar solo unos pocos: Julio César Turbay, Julio César Sánchez, Efraín Páez Espitia, Camilo Sánchez Ortega, hoy ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, y es mi invitado esta noche a Mesa de Opinión. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, doctor Ricaurte, muy complacido de estar nuevamente aquí en su casa. A mí me extrañó cuando en la elección anterior usted no se presentó al Senado después de varios periodos en esa corporación y de una brillante gestión. Entendí cuando supe que iba a ser ministro por qué había hecho ese cambio. Supongo, para empezar, que no tiene motivos de arrepentimiento. No, yo quiero decirle que primero tengo un agradecimiento muy grande con el presidente Santos. Mucha gente decía que me había incumplido, que no habíamos llegado o habíamos peleado por alguna circunstancia, y no es verdad. Él, desde el primer día, me tuvo en cuenta para muchos cargos, simplemente que no se daba la oportunidad porque teníamos exceso de liberales en el gobierno, y uno tiene que entender que así son las circunstancias. Hasta que llegó el momento en que el presidente me dijo: Camilo, lo necesito, falta un año, quiero que esté conmigo, usted no se puede quedar por fuera, quiero que esté primero conmigo en regiones. Y yo le dije, pues encantado, y no me arrepiento de haberme demorado, porque me sirvió muchísimo también ese periodo anterior, primero para escribir, segundo para cuidar mi familia, y tercero para madurar, porque muchas veces uno necesita un tiempo de espera para poder hacer las cosas mejor. Y hoy por hoy me siento muy feliz de estar en este ministerio y estar representando dignamente a mi partido y haciendo de escudero del presidente Santos en estos momentos donde la mayoría no quiere serlo. Yo lo imaginé en el Ministerio del Interior. Usted tiene buena imaginación. Yo hoy le agradezco a mi Dios que no me haya tocado ese chicharrón, porque hoy por hoy ya logramos sacar la JEP, pero ha sido muy doloroso, porque cuando llega el sol a las espaldas de los gobiernos, hay mucha gente que empieza a torpedear las situaciones, empieza a pensar más en ellos que en el país, y esto fue muy doloroso. Yo creo que me tocaba lo que tenía que tocarme. Cada momento es el que le corresponde a uno en la vida, y me correspondió llegar al ministerio más importante que tiene el país, donde construimos paz a través de vivienda. Entonces, la pregunta necesaria es: ¿qué ha hecho este gobierno, en síntesis, en materia de vivienda, y qué le queda pendiente en la ejecución de sus tareas en el ministerio? Bueno, primero, yo recuerdo varias cosas que el presidente dijo en la campaña y que muchos se burlaron porque pensaron que era imposible de lograr. Ofreció que íbamos a entregar 130,000 viviendas en total de los 8 años. Hoy llevamos viviendas gratis, viviendas que yo creo que somos récord Guinness a nivel mundial. No creo, estamos revisando, no creo que haya otro país en el mundo que haya logrado entregar viviendas dignas como las que estamos entregando a tantos colombianos que no tenían vivienda y que jamás imaginaron tenerlo. Hoy llevamos ya 104,000 viviendas entregadas, y en 9 meses vamos a lograr 131,000. ¿Adicionales? 131,000 total en los 8 años. Eso es algo sin precedentes a nivel mundial, y es algo que en Colombia no hay ninguno que se acerque ni siquiera por miles en ese tema. Y el otro tema es que dijo, vamos a tener 1.700.000 viviendas. Hoy llevamos 1.540.000 iniciadas, y vamos a terminar por encima del 1.700.000 que habíamos pensado. Lejos, lejos del gobierno anterior, que tantas mentiras dice en tantos temas, y que hoy me siento satisfecho de demostrar que este tema, que es el que siembra paz, se va a consolidar como una de las mejores locomotoras en el país.
el derecho a una vivienda digna es un derecho de segunda generación de los derechos sociales. Es un derecho constitucional de ejecución a largo plazo. No es inmediato, es un derecho programático. ¿Cómo ha hecho entonces este gobierno para hacer lo que no hicieron los anteriores en cuanto respecta a hacer que ese derecho sea mucho más efectivo ahora que no antes? Es que el presidente Santos ha tenido algo muy importante, que es una persona muy tenaz en su trabajo y muy seria cumpliendo metas. Él lo que hizo fue, primero, conseguir los mejores funcionarios para lograr los objetivos. Lo que pasa es que algunos de esos funcionarios sacaron pecho a nombre propio más que el gobierno nacional, y hoy estoy yo haciendo lo contrario, mostrando que esta es una obra de gobierno donde la chequera la puso el presidente Santos, donde se cumplió el cronograma pensado por el presidente y donde le dio todas las ventajas para que este ministerio lo pudiera lograr. Hoy yo estoy feliz de ver que esta es una realización muy bien hecha, con personas que en el ministerio, tengo que decirlo, han cumplido su función, y ese es parte del éxito de un gran presidente. Cuando un presidente es bueno, tiene dos virtudes. La primera, trascender por encima de su periodo, y segundo, tener los mejores funcionarios porque los escoge como deben ser para el cargo que corresponde. Por supuesto que se refirió a Germán Vargas, pero mire, yo me haría esta pregunta: ¿por qué, siendo el presidente Santos un periodista y un periodista muy destacado, no solamente en este campo que estamos mencionando, sino en muchos otros, la presentación y la percepción que tiene el país no es propiamente la real? Ese es uno de los problemas que hemos encontrado y el presidente lo tiene claro. Y por eso en este remate de gobierno estamos tratando de nivelar las cargas, mostrar las realizaciones. Aquí las cifras son contundentes en cada uno de los temas. Acabamos de venir de Cartagena, del foro más importante que está de la construcción, con el doctor Juan Martín Caicedo. Y ese foro, tengo que decirle que fue impresionante lo que se hizo en materia de vías, las 4G, todos los puentes, todas las vías que se hicieron para conectar el país son impresionantes. En ese foro, todos se pusieron de pie a aplaudir al presidente porque se dieron cuenta que había sido una transformación sin precedentes. Y de la misma manera, no solamente en eso, yo le cuento que si usted va a los aeropuertos de este país, encuentra que hay 51 aeropuertos que ha hecho o ha tocado el gobierno Santos y que están transformándose. Dentro de muy poco vamos a entregar el de Ibagué, vamos a entregar el de Armenia. Ya se entregaron en territorios que eran de guerra aeropuertos importantísimos. Se hizo el de Bogotá y ya vamos por el aeropuerto número 2, que va a quedar en Facatativá, que va a estar unido a dos proyectos fundamentales que hizo el presidente y que dejó firmado para el futuro, no solamente para este periodo, sino el metro de Bogotá, donde le entregó a la alcaldía de Bogotá y al presidente y el doctor Peñalosa 12,5 billones de pesos, y el Regiotram, que se lo entregó al gobernador de Cundinamarca para poder hacer un proyecto regional, donde el proyecto de metro más el Regiotram van a tener una unión y vamos a terminar por fin en tener una región. Obras como estas nunca nos las habíamos imaginado. Obras como las del Bronx en Bogotá jamás habíamos pensado que podían ser una realidad. Y esto es lo que ha hecho el presidente, pero no es una, ni dos, ni tres obras. Son impresionantes las que veo en el país. Yo estuve como regiones y estuve con el presidente y yo me sorprendía porque nos decían es que no lo quieren. Pues no era cierto. Yo iba a las regiones y en cada lugar donde yo estaba con el presidente no encontré ni chifladinas, ni actos contrarios al presidente. Vi gente agradecida. Acabo de venir ahorita de Turbaco, el primer año de la firma de la paz. Entregué ese día en Turbaco 212 viviendas a gente que jamás usted se hubiera imaginado que hubieran podido tener una vivienda. Pero lo bonito de eso es que era el barrio, un barrio que tenía un salón comunal, las vías totalmente pavimentadas, tenía andenes, tenía energía eléctrica, acueducto, tenía viviendas dignas de 47 metros. Eso es la diferencia. Mire, no me equivoqué cuando dije que yo lo imaginé en el Ministerio de Gobierno o del Interior. Pero pasemos a unos puntos vitales, generales, primero, de su ministerio. ¿Qué hace el ministerio en materia de ciudades? Porque se le da la denominación de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pero se conoce como el Ministerio de Vivienda.
en materia de ciudades, ¿de qué se está ocupando? Pues fíjese que hay otra parte fundamental. Primero, nosotros tenemos que ver mucho con los POT, pero adicionalmente tenemos que ver con un tratamiento trascendental para el país, agua potable y saneamiento básico. Tenemos Ministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. Le voy a dar una historia. Es decir, que todo lo que tiene que ver con transferencias del Estado central a departamentos y municipios para efecto, entre otros, de saneamiento básico, se canaliza en nuestro ministerio. En su ministerio. Eso, un poquito más de eso después de una muy pequeña pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Camilo Sánchez Ortega, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, y habíamos dejado planteado el tema de las transferencias. El Estado central, recordémoslo todos, hace unas transferencias a los municipios y a los departamentos para saneamiento básico, y a raíz del hecho de que el ministerio es de Vivienda, Ciudades y Territorio, pues ese aspecto de recursos tan vitales del Estado se maneja a través de ese ministerio. Ministro, entonces, un poquito más de eso. Bueno, primero, la gente no sabe que nosotros hacemos acueductos y alcantarillados a lo largo y ancho del país. Nos ponemos de acuerdo con los gobernadores, con los alcaldes, para procesar lo que ellos están pensando para sus municipios. Y en este gobierno estamos entregando 7.4 billones de pesos en este tema trascendental. Y le cuento cuál es la trascendencia de eso. ¿Ya los entregaron? Ya se están entregando, ¿Y ya estamos terminando. ¿Y van a entregar más Sí, o hasta más, ahí? y seguimos entregando. ¿Hasta cuándo? Hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde. ¿Y hasta cuánto? Esperamos todavía lo que nos quede en el presupuesto nacional con el doctor Cárdenas, que él es el que reparte la baraja al final de este último periodo. Pero le cuento, 6.400.000 colombianos hoy por hoy tienen acueducto nuevo desde que empezó el gobierno del presidente Santos. Y 7 millones tienen alcantarillado. ¿Usted sabe la transformación que es eso a nivel nacional? Si es importante lo que dije de vías, esto cambia la vida de muchos sectores del país. Entonces eso significa que en materia de agua potable, ¿cuál era el déficit antes de llegar el presidente Santos al gobierno y cómo quedará? Es que estábamos más del 60% de déficit y hemos logrado disminuir la brecha en una parte fundamental. Yo creo que hemos disminuido por lo menos en un 40% ese déficit que teníamos y estamos trabajando mucho. Lo que pasa es que los recursos son finitos y no se puede hacer toda la transformación, pero gracias a eso también estamos sembrando la paz. Usted sabe lo que siente la gente en las regiones cuando ahora tiene alcantarillado, agua potable, lo que yo le decía de Turbaco, ver en Turbaco que tenga su acueducto, alcantarillado y además tenga un lugar digno para vivir, es impresionante. Pero estas cifras no las sabe Colombia y en eso estamos. En este momento lo que estamos diciéndole es que se ha hecho una transformación en este tema de vivienda, agua potable y saneamiento básico, en lo que teníamos que ver, por ejemplo, en los POT. ¿Qué pasa con Bogotá? Bogotá tiene un impacto gigantesco, no se puede tomar Bogotá ya de esta manera solitaria, ahora tenemos que trabajar como región y tenemos que entender que los municipios dormitorio como Mosquera, Funza, Faca, todos esos, Soacha, son muy importantes, pero no pueden ser maltratados por una ciudad tan importante como Bogotá. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para llegar a puntos de encuentro. Fíjese, el transporte masivo, le hablé del Regiotram y el metro, vamos a tener una intersección en ese tema. Estamos hablando de los rellenos sanitarios, saqué un decreto hace aproximadamente 10 días donde le dimos la oportunidad a los municipios y a Bogotá de volver, por ejemplo, Doña Juana, un
ya no un relleno de tercera, sino de primera. Tiene 36 meses para actualizarse, para poner la mejor tecnología y para hacer su vida útil mucho más viable, para poder tocar a la gente que está alrededor de esos rellenos sanitarios y poderlos reubicar en viviendas dignas en otros lugares, para que no podamos tener el dolor de cabeza que vivimos hace pocos días mediáticamente. Cuando le pregunté acerca de la denominación del ministerio hace ya un ratico, en relación con que es vivienda, ciudad y territorio, usted se refirió al tema del ordenamiento territorial. Y es elemental que los POT los hacen autónomamente los municipios, los aprueban a través de los consejos. ¿Cómo incide el ministerio, su ministerio, en ello cuando hay unos planes de ordenamiento territorial que se determinan autónomamente sin ninguna dependencia del Poder Central? Exactamente, pero la independencia es como la del Banco de la República, son entes autónomos e independientes, pero tienen que también prever que los municipios reciben recursos de la nación y que tenemos que coordinar los apoyos para que hagamos las cosas bien. Vuelvo a decirle, a través del decreto hicimos lo del relleno sanitario. Sí. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con las vías, lo que tenemos que hacer con los acueductos y alcantarillados. Entonces estamos diciéndole, señores, no pueden ser irresponsables ustedes de pasar lo que era rural a urbano de la noche a la mañana. No podemos seguir viendo lo que se ha denunciado en la sabana de Bogotá, donde se ha torcido el proceso y de la noche a la mañana estamos enriqueciendo a unos personajes y no tenemos la responsabilidad de los servicios básicos para cumplirle a ese volteo de tierras. Usted sabe que cuando usted tiene la ley 142 y usted ya queda en el casco urbano, en el perímetro urbano, pues ya tiene unos derechos adquiridos. Imagínense esos municipios que no tienen los servicios de agua potable, no tienen los de alcantarillado, pero sí les dicen que ahora en adelante van a tener la posibilidad de tener vivienda urbana. Pues eso es lo que tenemos que ayudar a coordinar. Acabamos de sacar un libro con la Universidad Nacional, los 20 años de los POT, donde el ministerio tuvo una injerencia importante, donde la academia le dimos la importancia y donde nosotros participamos. Estuve en el Consejo de Bogotá, en el foro de la Cámara de Comercio, hablando de esto que estamos hablando y de que tenemos que trabajar de manera independiente pero coordinada, y que además de que tenemos que ser coordinados, tenemos que ser serios, porque es que si no somos serios, tenemos los problemas que estamos viviendo en muchos lugares del país, donde no podemos responder con los servicios a esas urbanizaciones y a esos proyectos que no pueden hacerlo. Bueno, ese manejo, por lo que veo, por lo que me entero, usted lo está dando muy bien, pero eso no le quita la limitante grande que tiene el Estado para este tipo de manejos. ¿No le parece que allí se impone un cambio? Porque frente a dos principios, el principio de descentralización y el principio del Estado unitario, termina habiendo allí una contradicción donde un Estado centralizado como el nuestro le da un poder exagerado a cada municipio para que haga sus planes de ordenamiento territorial, y entonces uno encuentra, ministro, que hay planes de ordenamiento territorial de municipios prácticamente iguales, completamente distintos. Usted con una visión, usted es economista, especializado en finanzas, con una trayectoria política importante, ¿no le parece que debiera aprovechar su ministerio para hacer un cambio, para proponer un cambio de orden institucional que, por ejemplo, en este caso, me parece a mí es indispensable? Es totalmente indispensable, pero tenemos que ser equilibristas, porque se hizo el tema de la descentralización, y esa descentralización, con lo que estamos tratando de imponer, en un momento determinado muchos nos van a decir, bueno, lo que hicieron con la mano lo quieren borrar con el codo. Pero lo que también tenemos que ser es claros que hay muchos municipios que no están preparados para tomar decisiones. Fíjese qué están haciendo con los POT. Compran los POT, el sellito que hizo un municipio, se lo venden a otro y no tienen nada que ver uno con otro. Seremos tan irresponsables que hay algunos que hicieron o han ayudado al POT de Bogotá que se los quieren vender a los municipios de Cundinamarca. ¿Y qué tiene que ver un municipio de Cundinamarca con un proceso, por ejemplo, como el de la plusvalía, en un pueblito como San Juan de Río Seco o cualquier otro lejano de la capital? Pero le quieren meter esa trampita. Pues sí, estamos buscando
participar. Fíjese lo que yo le digo, sacamos un libro para que quede claro que tenemos que ser serios y coherentes, que hay que castigar al alcalde que sea mañoso y que empiece a rifarle los recursos y cambiar y voltear el uso del suelo. Pero no queremos también quitar la descentralización, porque ese es un proceso que usted lo tuvo que vivir cuando estuvo en el Congreso, que se luchó muchos años y que de pronto sería pues algo muy triste dañarlo a través de un mal decreto o a través de una mala ley. Yo creo que tenemos que buscar la seriedad, que los entes de control nos ayuden a que tengan miedo. Fíjese que ya hay varios alcaldes que han terminado en problemas porque se les demostró que estaban buscando sus beneficios particulares en cambio del beneficio general. La implementación de los acuerdos de paz tiene tres ejes fundamentales. Uno, el normativo, donde parece que finalmente el resultado final va a ser muy importante a través de la vía rápida. El segundo, el de la reincorporación de los guerrilleros, de los exguerrilleros. Y el tercero, los planes de ordenamiento con enfoque territorial. El tema territorial, y lo menciono porque usted tiene mucho que ver en eso. ¿Cómo está coordinando su ministerio esa parte? Porque la paz se pactó desde el poder central, pero su consecución, su realización, tiene que realizarse en los departamentos y municipios. Exactamente, y en eso el presidente ha tenido una excelente labor. Ahí el doctor Pardo ha hecho una tarea muy importante, el ministro de Hacienda, el ministro de Transporte ha hecho también otra labor, donde estamos tratando de verdad de implementar esos acuerdos y volverlos realidad en las regiones, para que la gente entienda que con la vivienda construimos paz, que en la red terciaria es otra manera de descentralizar recursos para que se hagan obras en las regiones y que se genere empleo allá en esos lugares importantes y apartados del país, donde estamos proponiendo cosas que antes no se habían visto. Impuestos, obras por impuestos. ¿Qué tal le parece a usted que en las regiones del SOMAC, que son 344 municipios que tuvieron conflictos fuertísimos durante los 53 años, ahora le estemos diciendo a los empresarios, usted invierte allá y hasta el 50% del impuesto de renta usted lo puede devolver una obra hecha por usted? Eso hace que haya una transformación que nunca habíamos vivido, que por ejemplo estemos hablando del proyecto 50-51, donde estamos haciendo red terciaria en 50 municipios que eran los más conflictivos del país y que les estamos devolviendo a través de estos procesos la posibilidad de que entiendan que la paz no es un documento, que la paz son hechos, obras, realizaciones, y en eso el presidente ha entendido que tenemos que participar todo su gabinete, pero no solamente nosotros, sino además los gobernadores y adicionalmente la comunidad internacional. Cada vez están viniendo más inversiones extranjeras para participar en estos procesos. La paz, vuelvo a decirle, es una de las grandes obras del presidente Santos, pero esa no va a ser la que lo van a recordar. Lo van a recordar por haber logrado la implementación del proceso, porque la firma se puede lograr fácilmente. Lo difícil es hacer esto que se está haciendo, que la gente perdone, que la gente haga que se respeten los derechos, que las víctimas empiecen a perdonar de verdad. Yo fui víctima del secuestro de mi padre, yo tuve la esquila en mi ojo. Yo no es que haya perdonado, pero entendí que no era declarándome víctima simplemente obteniendo una plata. Yo no pedí un solo peso por haber sido víctima. Yo simplemente dije que quería poner mi granito de arena y hacer entender a los colombianos que uno tiene que sanar el alma. Y hoy por hoy, aunque no votaré por ningún guerrillero, sí estoy convencido que este proceso va a transformar al país. Hoy tenemos 5.500.000 turistas antes del proceso de paz. Va a ver lo que va a hacer esto cuando un país como el nuestro, que tiene tanto que mostrar, que tenemos tanto que ofrecer al mundo, se va a convertir esto en uno de los mejores negocios sin chimeneas de generación de empleo y de riqueza en todas las regiones. Hay dentro de ese contexto una prelación para 170 municipios, los más afectados por el conflicto, y no solamente por el conflicto, sino por el abandono del Estado. ¿Qué está haciendo y qué va a hacer el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio concretamente en relación con esa prioridad de los 170 municipios después de una
de otra muy pequeña pausa. Ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el señor ministro de Vivienda, Camilo Sánchez Ortega, y antes de la pausa había dejado planteado que entendía que había una prioridad con 170 municipios, y el ministro me corregía en la pausa que son más de 300. Y la pregunta era, ¿qué concretamente está haciendo por esos municipios abandonados tradicionalmente, no solamente por el conflicto, sino porque allí prácticamente no hubo Estado? Exactamente, y ahora es una de las bendiciones que encontramos en todo el territorio nacional. Estuvimos con el presidente en las rutas que estamos ofreciendo nuevas para el turismo, con la ministra de Comercio Exterior, y qué importancia ver que la gente que sí ha vivido la guerra está agradecida con el presidente. Aquí hay unos que no agradecen porque son los ricos, los que nunca han tenido a su hijo en el servicio militar, los que nunca han tenido que estar en un pueblo que ha sido bombardeado, o un pueblo que ha sido tomado, o no han tenido una pesca milagrosa, o no han tenido un secuestro. Es muy fácil desde acá, pero cuando uno ve esos territorios y encuentra que la gente se le vota al presidente, le agradece el cambio que están viviendo, pues esto es impresionante. San Jacinto, por ejemplo, estuvimos donde se hacen las grandes hamacas, donde se entregan los sombreros, donde se hacen las mochilas. Estuvimos haciendo eso. ¿Y qué encontramos? Estamos encontrando que estamos ayudando a hacer acueductos y alcantarillados, estamos ayudando a la vivienda gratuita, que es otro proceso también que yo quiero que ustedes lo vivan, porque es que es algo que uno cuando lo vive, usted se emociona. Yo le digo que a mí se me salen las lágrimas y yo digo, pero ¿por qué lloro por esto? Porque es que cuando usted ve la gente de verdad, que jamás tenía posibilidades con una vivienda, es impresionante. Estuvimos ayer específicamente con el presidente y el alcalde de Bogotá entregando 400 viviendas aquí en Bogotá, en Bosa, localidad séptima. Y qué felicidad, viviendas de 47 metros, viviendas de 3 habitaciones, viviendas con parques, con toda clase de cosas que usted jamás se imaginó que le dieran a estos personajes. Aquí, ¿cuál es esa clase de vivienda? Personas que tienen entre 0 y hasta 4 salarios, que antes pagaban 350.000 y 400.000 pesos de arriendo, y que cuando recibieron su casa con el presidente ayer, le preguntábamos, ¿cuánto usted sabe va a pagar de arriendo? La mayoría de estas que estábamos entregando ayer pagaban 195.000 pesos. ¿Eso qué es? Le cambió su vida. Le cambió, y tenemos eso que repetirlo en esos municipios, adicional a lo que yo dije del SOMAC, que es que estamos haciendo que la gente invierta sus impuestos en obras que jamás hubieran hecho en esas regiones. Ministro, ¿cómo entender que por cosas que usted está diciendo aquí en Mesa de Opinión, haya un país que prácticamente la mitad no cree en el proceso, no cree en la implementación y cree que lo que ha hecho el Estado colombiano es una concesión demasiado grande a una guerrilla en detrimento de la gran mayoría de colombianos? La falta de estar enterado. Como tenemos una gran cantidad de colombianos que no se enteran sino por el Twitter o porque les dan cualquier información que les llega, la dan como cierta, eso es terrible. Yo le quiero decir que esa desinformación ha causado muchos dolores de cabeza. Y yo le digo, le vuelvo a repetir, es que esa gente que ayuda a eso son los que no han vivido la guerra. Los que no han vivido la guerra son los que son capaces de hacernos creer que esto es malo. Y no han conocido los embates de la desigualdad, de la miseria, de la inmensa brecha que existe en la Colombia rural con relación a la Colombia urbana. Exactamente, y eso es lo más triste. Juegan a hacer política con las necesidades de la gente.
La gente, lo que estamos haciendo nosotros, y esa es la orden del presidente, son con hechos concretos y estadísticas comprobables. Nosotros no podemos dar información que no sea. Y lo que sí estamos dándole claridad a la gente es que compare y revise y no coma cuento, porque el problema es que a usted le llega en el referendo. ¿Cuánta gente votó totalmente creyendo que es que nos íbamos a volver castrochavistas, que íbamos para Venezuela, que teníamos un problema porque estábamos ayudando era a los homosexuales, que estábamos haciendo una crítica supuestamente contra las mujeres? O sea, todo era un montaje de mentiras y mentiras, y de las mentiras algo queda. Calumniar, que la calumnia algo queda. Pues de esto es lo mismo. Pero hoy cuando usted va a la región, yo le digo lo de San Jacinto, yo le digo lo de Turbaco, yo le digo lo que hoy en los municipios de Cundinamarca y del país, lo que viví ayer en Bosa. Me fascinaría que la gente viera eso que no sacan en las noticias. Aquí sacan al que se está muriendo en el noticiero, pero no le cuentan a cuántos hemos salvado de lo que se está haciendo en este momento. A la gente se le olvida que ahora de 0 a 11 es gratuita en la educación pública. Eso es una transformación. Hoy el vigilante, hoy la muchacha del servicio no tiene que pensar que su hijo no tiene cómo pagarle el estudio, pero como ya es una necesidad ya satisfecha, eso se nos olvida. Eso es de este gobierno. Esto es hecho por el presidente Santos y en eso estamos, repitiendo para que la gente vea lo que se está haciendo. Yo vuelvo a decirle, a mí me duele, porque yo viví la guerra. Yo sí sé lo que es ver al Frente 22, yo sí sé lo que es tener que hablar con esos señores y decirles en la cara lo que se merecen, pero hoy que están sentados, los prefiero en el Congreso, los prefiero ahí, tratando de legislar. Yo no voy a votar por ellos, vuelvo a decir, es que esa es la ventaja de la democracia. Hoy vamos a tener unos personajes que van a tener que luchar con ideas y se van a dar cuenta lo difícil que es. Y nosotros tenemos que demostrar que tenemos mayor grandeza y que tenemos la capacidad de afrontar esta realidad. Una guerra de 53 años no tiene sentido. Que nuestros hijos todavía piensen que es normal tener escoltas, que es normal tener casas blindadas, que es normal poner chapas como son. No, eso no tiene sentido. Tenemos que volver a tener un país como el que nos merecemos, un país en paz, con beneficios sociales, que es lo que queremos en nuestra Constitución. Usted, ministro, me da pie para recordar a su padre, a Julio César Sánchez, exalcalde de Bogotá, entre muchos títulos. Usted es víctima del secuestro. Sí, señor. ¿Usted ya perdonó? He tenido que hacerlo, ha sido difícil, no tengo que decir mentiras, pero me siento muy feliz de poderle decir a los colombianos que hoy por hoy, después de que firmamos la paz, yo he hecho una catarsis, mi familia la ha hecho, y la muestra es lo que les decía, nosotros no pedimos indemnización por ser víctimas, nosotros simplemente nos declaramos como víctimas sin necesidad de tener eso. Me he reunido con gente de la guerrilla y he visto también las transformaciones que han hecho ellos también en el proceso. Y yo le vuelvo a decir, hoy por hoy, mi papá cuando salió del secuestro, tengo la grabación que le decía a Marulanda, Marulanda, tiene que cambiar, usted no se puede quedar en esa historia antigua de lo que ya no es viable. Usted tiene que entender que este país no merece tener más jóvenes, más niños secuestrados, ni personas que estén viviendo la guerra. Hoy por hoy me siento feliz de ver que hubo una persona que gastó su potencial político y no le importó, y el presidente Santos nos lo dice, yo no tengo el menor dolor de que me digan que salí con el 10, 15 o 20% de popularidad, porque la historia va a ser la que va a contar la verdad, va a encontrar que logramos que cambiara este país, que se transformara la sociedad, y lo hicimos porque tuvimos el valor de hacerlo. Y él más que cualquiera, porque aquí la mayoría tiene muchos egos, y a él le importó 5, y yo se lo vuelvo a repetir, lo veo, me siento feliz y me siento satisfecho de ser parte de este gobierno que está haciendo esta transformación. Usted, antes que funcionario público, es un político, y su padre fue un político. Permítame que aquí le pregunte, ¿qué de lo más importante le aprendió usted a Julio César Sánchez? La humildad. Yo le cuento, mi padre siempre me decía, siéntase orgulloso de lo que usted es y de dónde viene. Y por eso en el libro que estoy escribiendo de él, la historia de un gran hombre que se inventó un pueblo. ¿Así se va a llamar? Así se llama, totalmente contrario a lo que dicen los grandes escritores, que usted tiene que hacerlo cortico. No, yo lo hago largo y es para que entiendan de qué estamos hablando. De una persona que siempre me dijo, siéntase orgulloso. Y yo me siento orgulloso de que mi padre, y lo cuento empezando el libro, fue mesero del Hotel Tequendama. Y tuvo la suerte
de tener padrinos que le vieron que era brillante y le dieron la oportunidad en su momento para poder tener esa oportunidad de llegar hasta donde llegó. Él llegó a ser hasta presidente encargado de este país, hizo todo, pero lo más importante, me dijo, siéntase orgulloso de eso, no se le olvide que el poder es transitorio, no se coma el cuento del poder y atienda a las personas ricas y pobres de la misma manera, y eso trato de hacerlo todos los días de mi vida. Y les cuento a estos funcionarios que están al lado mío, no se coman el cuento del poder, esto se acaba rapidito, hagamos lo que tenemos que hacer para que cuando vayamos bajando nos quieran los que van subiendo. Si su padre arrancó tan de abajo y usted en comparación con él arrancó tan de arriba, entonces ¿a dónde va a llegar? No, yo también aprendí otra cosa en la vida. Después de que veo al presidente cómo trabaja y que no le agradecen lo que tiene que hacer usted, yo le diría que el mejor programa que podrían inventarse acá es un día en la vida de el presidente. Yo viajaba con él, vamos a 10, 8, 5 partes, y usted hacer cara de ponqué, estar lúcido, hacer las cosas. Yo antes quería ser presidente de este país, ahora me siento feliz de poder llegar a ser exministro de este país haciendo las cosas bien y que la gente recuerde que lo hicimos de la mejor forma. Y hoy con esto que estoy haciendo, que es el ministerio de lo más importante, que es darle vivienda, esa parte también me la enseñó mi papá, me dijo, vea, dele techo a la gente, que eso transforma vidas. Y aquí lo tenemos como eslogan, es que este es el ministerio que transforma vidas y siembra paz. ¿Y qué estamos haciendo? Personas que jamás tenían techo estaban más al otro lado que a este lado de la democracia. Y hoy esas personas que tienen esa vivienda hacen lo que sea por defender su hogar. Son nuestros mejores soldados, nuestros mejores aliados para lograr la paz en este país. Son los que van a defender su hogar porque eso jamás se imaginaron que lo tenían. Y hoy que lo tienen, no lo van a perder. Regresemos a los temas puntuales del ministerio. De lo que no hemos hablado puntualmente, ¿qué le queda en estos meses por hacer? Primero, estamos haciendo en el ministerio una reingeniería interna. Yo no vine a inventarme la rueda. Los proyectos que tenemos son muy buenos. Le voy a dar uno, por ejemplo, que le he dicho al presidente y espero que el próximo presidente que llegue tenga la capacidad de construir sobre lo construido. Tenemos Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es un plan inteligentísimo, donde le damos entre 18 millones y 22 millones de subsidio a la gente para que el que nunca ha tenido casa, que no está reportado, que adicionalmente tiene y cumple unos ingresos mínimos y que puede tener esa oportunidad de ser un buen pago en un momento determinado, tenga su vivienda. Tenemos 70,000 cupos. ¿Con qué requisitos? Los requisitos son mínimos, que usted tenga menos de 2.800.000 pesos aproximadamente de ingreso. O sea, puede tener usted un salario, 2 salarios, que usted tenga la oportunidad en un momento determinado de no estar reportado, que no haya tenido nunca vivienda ni subsidio, y que con esas opciones usted pueda participar con su ahorro y con el subsidio tener una vivienda digna. Puede ser de 50 millones hasta 99 millones de pesos. ¿Qué tienen que hacer los interesados? Buscar y cumplir los objetivos, ir por ejemplo al Fondo Nacional del Ahorro o al banco que ellos tengan a bien para presentarse y decir que tienen esos requisitos y los cumplen. Y tengan la certeza, ahí no hay trampa. Hemos visto, yo quisiera que viera las personas que tienen estos subsidios y los obtienen. Es así de fácil, cumpliendo los requisitos. En algunos casos, cuando son mucho más la demanda que la oferta, pues hay un sorteo, pero es un sorteo abierto, donde está la gente ahí participando. Y los proyectos que se entregan no son en los lugares apartados, donde no tienen derecho a los servicios, no, donde estamos entregando lugares con servicios públicos, vías perfectas, hay hasta Wi-Fi en muchos casos, con su parque, con su centro de salud, con la parte educativa. Estamos creando ciudades dentro de las ciudades y estamos dándole una oportunidad gigantesca. Invito a que se vayan a buscar ese proceso. Mi Casa Ya es una opción y hay 70,000 cupos que nos quedan para estos 9 meses y pues que trascienda al gobierno siguiente porque es un proyecto que tiene que seguir. Dar vivienda es sembrar paz, dar vivienda es darle felicidad a muchos colombianos. Ese programa Mi Casa Ya es totalmente separado del tema de los subsidios para viviendas. No, ese tiene subsidio. El que es separado es el que es gratuito, donde ya tenemos, como le dije, el proyecto de las 130,000. En este periodo que nos queda vamos a terminar las 29.500 aproximadamente que nos faltan y son viviendas impresionantes. Mañana nos toca en el Valle,
le dije lo de Turbaco, ayer estuvimos con la de subsidio, mi casa ya en Bosa, y así sucesivamente nos van a encontrar durante estos 9 meses casi a diario, entregando viviendas y proyectos, y no buscando votos. Aquí no estamos, no tenemos candidatos, no tenemos ninguna cosa diferente a demostrarle al país que logramos el proceso de paz, que este presidente fue tan bueno en muchas cosas, le voy a decir, la deportiva, que a mí tanto me gusta. Este presidente, ¿qué hizo? Nos clasificó 2 veces al Mundial de Fútbol. ¿Pero por qué va a decir que lo clasificó? Porque es que le dejó a Coldeportes plata para que hiciéramos las inversiones. Acabamos de ganar los bolivarianos, pero por barrida. Nunca habíamos ganado. Como potencia mundial. Nos estamos volviendo potencia latinoamericana, por lo menos. Eso es una cosa impresionante. Y los olímpicos, la cantidad de medallas que ganamos. Todo esto que estamos viendo es una cosa. Cuando la economía va bien, el deporte va bien. Cuando la educación va bien, el deporte va bien. Pues esto demuestra de que no son los nubarrones que tanto nos habían dicho y que tenemos un gobierno que tiene mucho que nombrar, que mucho que mostrar y que la historia va a ser mucho más benévola que lo que han sido algunos opositores hasta el momento. Permítame decir que si el presidente Santos hubiera tenido ministros como Camilo Sánchez Ortega, de pronto el país tendría otra concepción, otra percepción del hecho histórico de que se haya pactado la paz y de que se esté implementando a través de medidas de orden social fundamentalmente. Debo hacer la última pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez Ortega. Y como ya el tiempo es tan reducido, él, entre muchas cosas que ha dicho, ha expresado que el balance de este gobierno es importante. Ojalá que el país finalmente así lo perciba, no solamente por el gobierno en sí, sino por lo que sigue en materia de construcción de la paz. ¿Cómo imagina que deba ser esa construcción? Y no con quién, porque no me respondería a esa pregunta, sino con qué tipo de presidente que pueda prolongar esa obra para finalmente afianzar la paz. Yo le digo que necesitamos un presidente que sea incluyente, un presidente que no se la pase mirando por el espejo retrovisor, un presidente que entienda que tiene un potencial gigantesco en un país que si creció en guerra, lo va a poder hacer el doble y más en paz. Un presidente que invite a los que estuvieron en la oposición a participar en su gobierno como lo hizo Churchill o como lo hicieron otros grandes ideólogos del mundo, que entendieron que es la suma de voluntades la que hace la diferencia. En ese tema creo que el presidente Santos dejó un buen legado, le demostró al país que tomó personas que estuvieron en su partido anterior haciéndole oposición. Tuvimos personas como Juan Camilo Restrepo, tuvimos como Germán Vargas Lleras, tuvimos como el doctor Pardo, muchos que estuvieron en otras orillas haciendo parte y construyendo país. Por eso tuvimos y hemos tenido gobernabilidad. La gente no entiende cómo faltando 9 meses todavía estemos logrando esto que es importante, sacar proyectos como la JEP, sacar proyectos importantes como procesos trascendentales de la vivienda, procesos fundamentales como lo que se está haciendo con la coca, de sustitución, lo que se está haciendo en inversión. Aquí no es la mermelada que tanto hablan, y yo me río más. Yo conozco expresidentes que fueron no expertos en mermelada, sino yo diría que lo que hacían era miel me sabe. Eso ya era demasiado, ya era repugnante y no les dio pena. Yo creo que en este gobierno hemos sido muy cuidadosos, hemos sido mucho más allá de esa forma burda de pactar con el Congreso.
El Congreso también ha sido importante, ha tenido la capacidad de acompañarnos en procesos donde están convencidos, y lo digo con claridad absoluta. Si no fuera así, ¿usted cree que no nos hubieran armado un zaperoco gigantesco? No lo pudieron hacer, inventaron cosas, pero no les dio ese resultado. Yo por eso hoy me siento feliz de tener un gobierno que va a dar muy buenos resultados, un gobierno que termina económicamente bien. Le voy a dar otro ejemplo de lo que pudiera decir un presidente. El presidente, cuando hizo la reforma tributaria última, hubiera podido hacerlo como economista, y lo sabemos fácil, pasar con un endeudamiento mayor. ¿Y qué hizo? Para no haber elevado el IVA del 16 al 19. Y dejarle el problema al que sigue. Ahí está la diferencia en un Manzanillo y una persona que está pensando en el futuro de un país. ¿Y qué hizo él? Asumo el costo político y que me quiten unos puntos de opinión pública, pero le dejo saneado al gobierno que venga, sus finanzas, y eso es grandeza. Eso es la muestra de lo que se hace en este gobierno. Que se lo validen o no se lo validen, no importa. La historia habla es por las cifras. Un dígito en el desempleo. Tenemos inflación controlada. Tenemos un crecimiento económico, no el mejor, pero muy superior a la mayoría de los países vecinos. Y lo más importante, un país que tiene futuro y que además demostró que el pasado lo podíamos superar. Y bueno, como se acabó el tiempo, en 2 o 3 palabras, ¿qué va a ser como prioridad esencial en estos 9 meses? Terminar nuestras metas. 190.000 viviendas vamos a entregar, y de esas 190.000, 30.000 son vivienda gratis. Ministro, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Muy agradecido y muy complacido de estar con usted nuevamente. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, descansen.